Ok, hermano José Raúl, la segunda pregunta. Gracias, doctor Petronio. La segunda pregunta. Defina brevemente qué es pobreza espiritual y dé ejemplos de los diversos grados de pobreza espiritual que causa el ego. ¿Y en qué grado se clasificaría usted? Doctor Petronio, un alcance al respecto. Usted manifestó que la pobreza espiritual no es realmente de que uno no tenga dinero, uno no tiene para qué comer, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente eso no es. La pobreza espiritual es cuando el ego nos domina. Y de repente esa pobreza espiritual será grave cuando ni cuenta nos damos que tenemos un simbre y que estamos felices con ese ego que cada vez más nos lleva a una situación, digamos, insostenible, porque al final todo lo que exageradamente con el ego conseguimos, en algún momento va a haber esa justicia que usted dice, la justicia restitutiva. En algún momento va a aparecer ese vector no que nos va a hacer pagar, porque nadie sale ganando acá en todo. Siempre lo que sembramos se cosecha, y si sembramos tempestades, es cierto que vamos a cosechar malos momentos. Hay una graduación en cuanto a la pobreza espiritual. De repente el más leve es cuando uno actúa con un ego, con el clasificado como egoico. Resuelves tus deseos, etcétera, etcétera, tratando de ser un poco justo. Sin embargo, siempre que lo resolvamos con nuestro ego, como usted lo dice, el ego tiene puntos ciegos y nunca va a ser una solución real, ¿no? De ahí hay una cierta graduación hasta casos donde ya son graves, asesinatos, violaciones, etcétera, etcétera. En la pregunta dice también en qué grado se clasificaría. Yo honestamente, cuando no seguía este curso, de repente sabía algo del ego, pero no lo tomaba importancia a mi ego. Siempre he querido en mi vida profana sobresalir o hacer logros, pero más pensando en uno mismo, en mi familia, pero no en el resto. O sea, alcanzar logros en forma un poco egoísta, si uno lo hace con el simbre, tus logros van a ser con amor. En consecuencia, tus logros van a ser legítimos sin avasallar a nadie, sin arrebatar a nadie, sin lastimar a nadie. Y si vas a lastimar a muchos, mejor déjalo ahí. Tampoco te hace falta. ¿En qué grado me clasificaría? Yo creo que, no sé, de repente les mienta. Tengo un ego, una pobreza espiritual entre leve y moderada. Pero naturalmente, ahora que asisto a este diplomado, tengo que tomar conciencia. Y lo más importante es, habiendo tomado conciencia, esa decisión que tomé, ese pensamiento, eso que predico, tiene que
tiene que verse, tiene que convertirse en acciones. Entonces, y eso en verdad es una lucha un poco difícil. Es muy bonito predicar, pero ejecutarlo es un poco difícil. Pero siempre por ahí, a veces, yo digo, no, de repente soy una persona un poco más consciente, me compadezco de otros o trato de escucharlos o etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va, ¿no? En el sentido de que el simbre se va despertando y ojalá que se desarrolle y viva con mi simbre. Y naturalmente el ego es bueno, pero tiene que ser controlado por nuestro simbre. No, muy bien, hermano José Raúl, todo lo que ha dicho es cierto, incluyendo aquello que valientemente ha tomado usted el toro por las astas y decir, yo también puedo ser pobre espiritual. Eso es bien importante porque todos somos pobres espirituales en algún grado, o leve, o medio, o leve, medio o grave, o hasta muy grave. Todos tenemos diferentes formas de pobreza espiritual, pero el ego de muchas personas pueden llevar a decir, yo pobre espiritual, no, pobre espiritual será el otro, pero yo no soy pobre espiritual. En realidad, la pobreza leve es cuando uno no quiere salir de su zona de confort para poder aliviar a alguien que necesita ayuda y que podemos hacerlo. Por ejemplo, la insolidaridad, el chisme, la mentira, la envidia y otros por el estilo son de pobreza espiritual leve. Allí yo diría que casi todos, por no decir todos, son pobres espirituales leves. Somos pobres espirituales leves. Ya cuando entramos a un grado medio, ya podemos pensar en que la mentira es bastante grande, o ya podemos pensar en que entramos a algún delito leve como robar, como el hurto, como la calumnia, como la hipocresía en un grado pues que hace daño a los demás. Eso es un grado de pobreza medio. Ya cuando entramos a un grado grave, eso implica violencia, implica crimen, implica homicidio incluso, implica corrupción en gran escala. Entonces, eso es grave. Y obviamente entramos al caso de pobreza espiritual muy grave, cuando ya nos volvemos sicarios, terroristas, nos volvemos jefes de guerras que hacen masacres, que hacen todo con sevicia. Eso es ya muy grave o gravísimo. Pero a la hora de la verdad, cuando nosotros somos manejados por el ego, lo que nos
falta es riqueza espiritual, porque no queremos salir de nuestra zona de confort y porque nuestro egoísmo es ciertamente insolidario, insensible al dolor ajeno. Eso es lo que yo veo en muchos de mis amigos incluso, y yo era uno de los que compartía con ellos. No, pues el día que yo me jubile, yo me dedico a gastarme la plata que he ahorrado, echármela encima en buena comida, tener un buen carro, tener unos viajes, conocer todo el país, conocer el mundo entero, meterme en un crucero, mejor dicho, más que se les coma el tigre. Yo lo único que quiero es pasarla rico, porque para eso he trabajado. Eso es una pobreza espiritual leve, pero muchísimos lo hemos pensado. Y hay otros entre mis amigos que lo siguen haciendo. Ahora, está bien hacerlo en una manera moderada. Comer rico de vez en cuando, viajar, obviamente, internacionalmente si es necesario, pero a la par hacer algo por los demás. A la par liderar, incluso si es posible, esas campañas por los demás. Entonces, eso es bien importante. Una cosa que se expuso hoy que yo creo que vale la pena recalcar es que lo egoico es constructor, el egoísmo es destructor. Pobreza espiritual siempre busca el egoísmo, destruyendo levemente, destruyendo moderadamente, grave o gravísimamente. Ahora, ¿qué es el egoísmo? El egoísmo es poner por encima de las necesidades ajenas nuestros deseos, con puntos ciegos del ego. Eso es egoísmo en todas sus diferentes facetas. ¿Qué es egoicidad o lo egoico? Es anteponer las necesidades que uno tiene por encima de los deseos de los demás. Si yo necesito comer, si yo necesito abrigarme, si yo necesito instruirme, si yo necesito curarme, entonces eso está por encima en mis agendas personales, por encima de los deseos que puedan tener otras personas. Entonces, hablemos de necesidad versus deseos. Lo egoico es necesidad primero de uno versus deseos de los otros. Y el egoísmo es anteponer deseos del ego de uno por encima de las necesidades de los otros. Creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque muchos somos pobres espiritualmente sin saberlo o sin querer admitirlo. Un ejemplo grande es que muchos de los pobres socioeconómicamente hablando tienen por dentro incubados una pobreza espiritual y con eso no han hecho todavía acciones que lo lleven a la cárcel o que lo lleven a la policía, pero el día que más puedan se les sale la pobreza espiritual. Por ejemplo, esas personas que salen de los barrios
a saquear en las manifestaciones públicas, romper vitrinas, robarse cosas, cuando en arca abierta el justo peca. Y saben que somos tantos que la policía no va a capturarlos. Entonces aprovechan para echar mano de lo que más puedan. Eso es pobreza espiritual latente. Ahora, una cosa que es bien importante es que nosotros presentamos soluciones de psicología y de espiritualidad para que cada quien pueda identificar las causas de su pobreza espiritual. Si yo tengo una causa de pobreza espiritual mediana o grave, es muy probable que sean reflejos de experiencias traumatizantes que hemos sufrido en la época de la primera infancia o en temprana edad, porque eso causa cicatrices, pero también causa personas que no pueden olvidar síndromes postraumáticos que cuando se desengatillan, cuando los despierta un suceso nuevo, explotan. Y cuando explotan se vuelven violentos, y cuando se vuelven violentos destruyen. Entonces eso es bien importante, porque una cosa es prevenir y otra cosa es curar. Cuando podemos prevenir eso, cuando podemos identificar a una persona que es pobre espiritual, mediana o grave, hay que prevenir que pueda cometer algo egoístamente muy dañino. Y para eso debe de identificarse las causas latentes, que pueden ser esquemas disfuncionales, muchas veces por síndromes postraumáticos. Eso está dentro del paquete de inteligencia espiritual. Cuando hablemos de inteligencia emocional, daremos algunas pautas, pero es labor de cada uno de nosotros profundizarlo. Bueno, no quiero aburrirlos más. Espero que lo que he dicho sea de beneficio para los que lo escuchan.